presa y un cordero. Capítulo 1:0. Un cordero en prisión. Nota del autor. Hola a cualquiera que esté leyendo esto. Entonces, en mi primera historia, realmente no sé lo que estoy haciendo, señalar los errores sería un gran agradecimiento. Además, como una especie de advertencia, quizás. Los primeros capítulos tienen escenas de flashback. Unos bastante largos, intenté hacerlos funcionar, pero estás advertido. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de nada de MLP Fin ni de productos asociados. PD. Esta será una historia larga y lenta. Principalmente cualquier cosa que me apetezca escribir. Disfrutar. Arco 0, había una vez un corderito. Luego envejeció, pero no creció. ¿El fin? No, solo el comienzo ordinario de una vida espantosa. El principio, encerrada dentro de la imponente fortaleza prisión de Dreverton, en una celda en el segundo nivel más profundo de la mazmorra más segura de Equestria, aparte de los pozos del Tártaro, dormía una oveja. Toc toc señor, una carta. Llegué a la bóveda de correos hace apenas 10 minutos. ¿Puede esperar? Estoy revisando las recomendaciones. Señor, no lo creo. Es uno de cinta roja. Una pausa. Muy bien, tráelo. Veamos, puedes hacerlo en privado. Señor, sí señor. Ah, veamos, no, espere. Soldado, vaya a buscar al alcaide Stream de inmediato. Haga que se reúna conmigo en mi oficina lo antes posible, esto es importante. Señor, sí señor. Y cuando hayas terminado, ve a buscar Faled Archive y haz que saque los archivos de la sección 1, nivel 2, sobre el recluso de la celda 9. Señor, sí señor. Bueno, no te entretengas, semental, adelante. Señor, sí señor. Cloc 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 clic rápido susurro arruga Capitán Valor, ¿eh? Bueno, esto ciertamente será un honor, Me pregunto qué te hizo venir hasta Dreverton con el permiso de la princesa, espera, Orseacles. Pine Jingle no pulió bien mi casco, holgazán inútil. Así como la Guardia Solar también viene, por supuesto, ¿por qué no? Voy a arrancarte uno nuevo, Pine, tan pronto como tenga mi cascos en tu flanco flojo, lo siento, apolillado y en blanco. Olas rugientes. Chocando contra una roca oscura y resbaladiza. La blanca espuma del mar volvió a ser absorbida por las profundidades. Millas y millas de interminables y agitadas olas grises. Dreverton. Dreverton era un volcán extinto aislado en medio del mar. Las tormentas eran comunes y olas colosales golpeaban la base de la enorme estructura volcánica año tras año. No había muelles de aterrizaje. El acercamiento solo era posible desde el aire a través de un barco aéreo o un carro. En el interior, las células se alineaban en la pasarela en espiral descendente hacia el cráter. A pesar de su apariencia monolítica, antigua y escarpada, el interior de Dreverton era en realidad bastante moderno y actualizado. Agua corriente, hornos accionados mágicamente, lámparas de cristal brillantes, suelos de baldosas, macetas con flores y plomería excelente. De hecho, si nunca viste el exterior, se podría perdonar a un pony por pensar erróneamente que se encuentra dentro de un bloque de apartamentos promedio. Siempre y cuando no salieran de las dependencias de los guardias, claro está. Las celdas de los reclusos eran un poco menos grandiosas. No eran habitaciones horribles, húmedas e infestadas de ratas, ciertamente no, Equestria no estaba tan al revés. Pero tampoco había mucho más que decir sobre ellos. Una litera de hierro firmemente atornillada al suelo exactamente en el medio de la habitación, un inodoro igualmente asegurado en la esquina y una luz de cristal reforzada en el techo constituían la totalidad de cada celda de la prisión. Y cada celda tenía los encantamientos de barrera más fuertes incrustados en las paredes, haciéndolas impermeables a casi todo tipo de asalto físico y barra o mágico. Y por supuesto las puertas. Cada uno era una construcción de acero y plomo reforzada con triple cerradura de más de 20 centímetros de espesor con una rejilla y una solapa de metal, diseñadas con un propósito en mente: evitar que todo lo que había en la celda saliera. Puertas grises sin rasgos distintivos, una larga fila de puertas grises idénticas y sin rasgos distintivos. También elevado, como la puerta de una bóveda o de la cabina de un barco, para formar un sello perfecto. Solo un número encima de cada uno servía para identificarlos en la línea continua. No 26º, no 27º, no 28º, y así sucesivamente. Nunca hubo más de un recluso por celda. Más que eso, y tienes problemas. Problemas como que solo queda un recluso al final del turno.
Afortunadamente para todos los involucrados, especialmente los guardias, la mayoría de las celdas de Dreverton estaban desocupadas. Los hechizos silenciadores evitaban que los reclusos intentaran gritar a sus compañeros de todos modos, pero nunca se podía ser demasiado cuidadoso. Los guardias tomaron su trabajo muy en serio. Después de todo, estaban protegiendo a algunos de los individuos más peligrosos de Equestria. El único lugar donde se guardaba a los reclusos peores era en el Tártaro. Los ponis guardias, todos unicornios, pegasos o ponis terrestres, custodiaban una mezcla única de inmundicia criminal, desde trolls y perros diamantes hasta grifos y ponis. Pocos de los prisioneros fueron liberados, considerados una amenaza demasiado grande para Equestria como para volver a ver la luz del día. En ocasiones, algunos reclusos lo eran cuando su extensa condena en prisión había terminado, pero eso era algo poco común. Normalmente, si te sentenciaban a Dreverton, era de por vida. Y esos eran solo los reclusos de los niveles superiores. Si estabas almacenado en los niveles más profundos, no tenías ninguna posibilidad de salir. Los niveles inferiores estaban reservados para lo peor de lo peor. Asesinos, caníbales, usuarios de magia oscura y similares. Muchos guardias recién reclutados perdieron su almuerzo en el transcurso de sus primeras semanas en el trabajo. Al escuchar algunas de las historias de vida de los prisioneros gracias a los guardias mayores, finalmente pudieron descubrir en qué se habían metido. El tiempo de servicio máximo permitido para cualquier guardia que prestara servicio en Dreverton era de 2 años y medio. Después de eso, hubo un traslado obligatorio por su propio bien. Sin embargo, los guardias se sintieron muy orgullosos del servicio anónimo que brindaron a Equestria y su princesa solar. Sacrificaron años de sus vidas para mantener esta inmundicia bajo llave, y fue un sacrificio del que estaban orgullosos de hacer. Mantuvieron la prisión funcionando como un reloj, exactamente como se suponía que debía hacerlo. Se aseguraron de que nadie, pony o no, escapara jamás. Dentro de su celda, en el nivel 1 por encima del nivel más bajo, la pequeña oveja, poco más grande que un cordero en realidad, bostezó y abrió los ojos azul cielo, rodó fuera de la litera con un tintineo de cadenas y frunció el ceño. Otro día en el infierno. La oveja movió sus cascos delanteros, reajustando el peso absolutamente familiar de las esposas revestidas de cristal. Habían sido sellados mágicamente sobre sus pezuñas hendidas cuando lo arrojaron aquí para que se pudriera hace tantos años. 57 años, 2 meses, 3 semanas y 5 días. Señaló, actualizando el conteo. Se levantó de la litera desnuda, sus cascos recubiertos de plomo golpearon el suelo de piedra con otro ruido sordo familiar. Familiar. Todo me resultaba familiar. Absolutamente, enloquecedoramente, inmutablemente, familiar. Porque nunca, jamás, jamás cambió. No en 57 años, 2 meses, 3 semanas y 5 días. Las ovejas habían estado aquí más tiempo del que vivían la mayoría de las ovejas normales. Se movió, colocando el collar inhibidor y los grilletes en una posición ligeramente más cómoda. Había perfeccionado el arte de hacerlo hace mucho tiempo. Artilugios exasperantes. Pensó con veneno. Si no fuera por estos candados encantados que mantenían inactivas las runas que había grabado en su carne, entonces ni siquiera la piedra de Dreverton sería capaz de retenerlo. Se escabulliría como un fantasma en la noche. O en el día. O en cualquier momento. Habría aceptado cualquier oferta. Extraño escucharlos, recordó con nostalgia por centésima vez, todos esos pensamientos y mentes abiertas, las preocupaciones mezquinas pero reconfortantes y mundanas de las personas con las que me cruzo en el camino. La burbuja silenciosa y los flujos de conciencia que nadie más puede oír. Frunció el ceño ante las cerraduras de los cascos, extraño tomarlas como mías con un simple toque. La oveja no siempre había sido así, no siempre había sido el mago mental altamente calificado que era ahora. O estaba, pensó con amargura. Pero nadie más a quien culpar excepto a mí mismo por haber sido atrapado. Debería haber visto esa trampa viniendo desde una milla de distancia, pero no, la tentación del conocimiento prohibido le había parecido demasiado tentadora en ese momento, y desde entonces no había tenido más que tiempo para arrepentirse amargamente. Fue sacado de sus pensamientos, sus suaves orejas caídas se movieron hacia la puerta cuando la escotilla unidireccional en la parte inferior se abrió de una patada y una bandeja de metal desgastada fue empujada hacia adentro. Si no volvía a colocar la bandeja junto a la escotilla después de terminar, simplemente no volvería a recibir alimento hasta que la devolviera. Lo había aprendido hace mucho tiempo.
A los guardias no les importaba si era lo suficientemente estúpido como para intentar morirse de hambre en un intento equivocado de sobrevivir a ellos. No se podía vencer al hambre, al final siempre vencía. Sobre la bandeja de bordes romos había un cuadrado sólido de algo gris y pegajoso. Hora de la cena. O lo que aquí abajo se considera comida. Con movimientos practicados para evitar que la holgura de las cadenas le hiciera tropezar, la oveja se acercó arrastrando los pies. Bajó el hocico y dio un mordisco a la insípida masa, analizándola desinteresadamente mientras masticaba. 5 partes de avena, 1 parte de heno, 2 partes de semillas variadas, 1 parte de cebada, otros oligoelementos y vitaminas y 1 parte de agua. Todavía no hay componentes de ninguna manera que puedan ayudarlo a escapar. Igual que las últimas 41.584 comidas anteriores. Terminó la aburrida comida rápidamente, sin notar la falta de gusto. Se había acostumbrado a ello durante 57 años, 2 meses, 3 semanas y 5 días. Además, había comido mucho peor, o a veces ni siquiera había tenido la suerte de tener esa opción. Nunca te quejaste de una comida gratis. Sabía lo que era pasar un invierno frío y hambriento después de una cosecha escasa. Había aprendido a no decir nunca las palabras: "Madre, tengo hambre". No después de ver las lágrimas temblorosas en sus ojos esa primera vez, y nunca volver a decirle esas palabras a la cara. Por todo el bien que alguna vez hizo. Terminado, la oveja pateó la bandeja de regreso a la escotilla y se sentó torpemente en el centro de su litera para hacer lo único que se podía hacer por aquí. Siéntate, recuerda y medita sobre el pasado. Había hecho esto más veces de las que quería recordar, pero si hay una habilidad en la que sobresalía, era en un recuerdo excelente. Podía recordar viejos recuerdos a voluntad con una claridad casi perfecta. Podía recordar todo si se concentraba por completo, incluso hasta los pequeños detalles insignificantes. Casi pudo entrar en estos recuerdos y revivir su parte en los acontecimientos, tan vívidos y precisos eran sus recuerdos cuando cayó en una profunda meditación. Su hermano siempre había bromeado acerca de cómo algún día llegaría a una famosa academia de unicornios, una vez que finalmente aprendiera a leer. Antes de la resistencia y la muerte de su hermano, claro está. Había sido su propia pequeña broma tonta cuando eran corderos, como si los unicornios alguna vez dejaran entrar a una oveja en su academia, sin importar que nunca hubieran visto un unicornio. Su aldea había estado en el lado equivocado de la cordillera, y los únicos ponis alrededor eran los ponis terrestres dueños de la tierra en la que todos vivían. ¿Qué recuerdos revisar hoy, me pregunto? La oveja reflexionó cerrando los ojos. Quizás ser maldecida. O tal vez perder a mi hermano. ¿Qué tal la guerra? Oh, ya lo sé, el hogar, donde comienza la vida, el pasado. Vamos Ghost, atrápame si puedes. Solo espera, Polar, eres mía. Gritó alegremente, con sus cortas piernas corriendo detrás de su hermano, quien se rió y se alejó fácilmente. Fleece era mayor y más grande, y fácilmente superó a su hermano menor Gossamer mientras esquivaban árboles y arbustos cubiertos de maleza en las afueras de los campos de su familia. No puedes atraparme, no puedes atraparme. Se burló Fleece antes de lanzarse a través de un hueco entre los arbustos. Gossamer hizo una pausa por un segundo, con una sonrisa astuta en su rostro. Puede que no sea tan grande ni tan rápido como su hermano mayor, pero podría superarlo en pensamiento. Y sabía que esa brecha conducía solo a 2 salidas posibles. Y si conozco a Fleece, se fue a la izquierda. Dio media vuelta y salió corriendo tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitían, siguiendo la línea de arbustos que había a la izquierda. Fleece acababa de salir de un arbusto cuando oyó el galope de diminutos cascos sobre la tierra dura y compacta. Levantó la vista para ver a su hermano menor en el aire sobre él, con una sonrisa plasmada en todo su hocico. ¡Ja! El grito de triunfo de Gossamer rápidamente se convirtió en un chillido de consternación cuando disparó demasiado y se estrelló contra el suelo pedregoso con fuerza. Inmediatamente Fleece estuvo a su lado. «Ghost, ¿estás bien?», preguntó, haciendo rodar ansiosamente a su aturdido hermano menor y haciendo una mueca ante los sucios rasguños y gotas de sangre que vio. Gossamer, o Ghost como todos lo llamaban, se sentó con un gemido. No era el cordero más duro ni el más grande, y frecuentemente su mente superaba a su cuerpo y se lastimaba, pero no quería llorar vergonzosamente frente a su hermano mayor. «No te preocupes, está bien», mintió, tratando de no sollozar. Fleece arqueó una ceja. «¿En serio? No te ves tan bien». «Estoy bien. Son solo 2 cortes, un moretón y 3, espera, no, 4 rasguños. Y algo de suciedad».
Estaré bien. Repitió Gossamer, tratando de levantarse sin más lloriqueos. Fleece entrecerró los ojos y, antes de que Gossamer pudiera reaccionar, puso a su hermano menor boca arriba y se dirigió a casa. Oye. ¿Qué estás haciendo? Bájame. No. Solo ponte cómoda, yo tengo esto. Fleece respondió alegremente. Puedo caminar solo. Replicó Gossamer. Lo siento, no puedo oírte por el sonido que hago al cargarte. Gritó Fleece. Cargarme no tiene nada que ver con tu audición. Fleece sonrió, sí, me tienes. Pero parece que me importa. Ahora deja de quejarte y disfruta el viaje. Además, no pesas nada. 2. Realmente necesitas ganar algo de grasa. Bromeó. Telaraña 1. Era de tamaño insuficiente y lo sabía. De hecho, él era el cordero del pueblo para su edad, más pequeño incluso que Clover, y ella era un año más joven que él. El tamaño no lo es todo. Se quejó, sacando distraídamente una hoja de la lana marrón de su hermano mientras yacía sobre su espalda. Oye, no te preocupes, eres un pensador, mucho más inteligente que yo. Yo soy el músculo, tú eres el cerebro. Y un día entrarás a una academia de ponis con cuernos y se lo mostrarás a todos. Esas ovejas son las más inteligentes. Polar añadido con una risa. Gossamer sonrió junto con él, sus rasguños bastante olvidados mientras escuchaba a su hermano mayor charlar. Salieron de entre los árboles y arbustos dispersos que constituían los 2 kilómetros cuadrados de tierra deshabitada antes de llegar al bosque real, y se dirigieron a la pequeña cabaña de troncos al otro lado del asediado campo de zanahorias. Casi en casa. Dijo Fleece, bastante innecesario en opinión de Gossamer, ya que podía verlo claramente, pero en realidad no le importó. Pronto estuvieron en el porche delantero y Fleece dejó a Gossamer en el escalón. Hola mamá. Él llamó. ¿Estás ahí? Sí cariño, ¿qué te pasa? Llegó la suave voz de su madre desde el interior de su cabaña de una habitación. Gos se lastimó, quiero decir, se lastimó mientras jugábamos. Fleece volvió a llamar. Gossamer apreció que su hermano asumiera la mitad de la culpa. A su madre no le gustaba que jugaran bruscamente o se lastimaran. Ella nunca gritó ni nada por el estilo, pero su tranquila mirada de decepción lo decía todo. Incluso cuando se trataba de heridas realmente pequeñas, tenía el mismo aspecto. Ella estaba usando esa mirada en este momento mientras emergía del sombrío interior de la cabaña, sacudiéndose harina marrón de sus pezuñas hendidas. ¿Es algo serio? Fleece señaló a Gossamer, quien miró hacia otro lado avergonzado. Lo siento mamá. Murmuró Gossamer. ¿Perdón por qué cariño? Preguntó suavemente, inclinándose para ver mejor sus cortes menores. Por lastimarte y hacerte perder el tiempo. Murmuró Gossamer. Sabía que su madre siempre estaba ocupada. Manejar ella sola los cultivos y la casa dejaba a su madre muy poco tiempo libre. Él y su hermano ayudaban con muchas tareas del hogar, pero su madre intentaba mantener su carga de trabajo al mínimo. Dijo que todavía no eran más que corderos y que deberían estar jugando y no trabajando como esclavos en el campo. No te preocupes cariño, pero ten más cuidado la próxima vez. Murmuró, limpiando un poco de suciedad de su bata blanca. Querido, dijo volviéndose hacia Fleece, por favor, ve a sacar un poco de agua del pozo. Gossamer siempre fue cariño y su hermano siempre fue querido. Su padre solía ser cariño antes del ataque de los asaltantes hace 2 años. Detrás había una pequeña cruz para él, debajo del viejo cerezo. Apenas tenía 4 años, pero Gossamer todavía recordaba al carnero, o al menos algunas cosas sobre él. ¿Estás bien? Preguntó su madre, acariciando su cabeza y rascando detrás de sus orejas caídas, que eran tan grandes que llegaban más allá de la línea de su mandíbula, muy similares a las de ella. Gossamer se parecía a ella en ese sentido, su propia bata blanca también se parecía más a la lana color crema de ella. En cambio, Fleece se parecía a su padre con su abrigo marrón. Estoy bien mamá, solo estoy un poco herida, pero gracias. Él dijo. Ella dijo. Seré el juez de eso una vez que te hayamos limpiado. Fleece regresó en ese momento, cargando un cubo de madera lleno de agua fresca. Aquí tienes. Mojando un paño gastado en el cubo, su madre limpió la arena y la suciedad de sus rasguños y cortes de una manera rápida y práctica, mientras Fleece pateaba sus cascos sentado en el escalón de madera junto a su hermano menor. Gossamer intentó no hacer una mueca, esperando pacientemente hasta que su madre terminara. Mamá, comenzó mientras ella escurría la tela, cuando fuiste a la reunión del pueblo, Greenfields anunció si algún Pegaso vendría con lluvia a los campos.
Greenfields era el pony terrestre propietario de la tierra en la que vivían y cultivaban, y lo mismo ocurría con muchas de las familias de ovejas y cabras de por aquí. A ninguno de los inquilinos le gustaba Greenfields, sus tarifas eran elevadas. ¿Pero a quién le gustó alguna vez el pony fiscal? Pensó Gossamer. Su madre colgó la tela sobre la barandilla del porche para que se secara antes de responder. Él dijo cariño. Su tono lo decía todo, pero aún así Bellón preguntó. ¿Y? Y nada. Desafortunadamente no se ha organizado nada. Parece que vamos a tener que regar las zanahorias otra vez, me temo. Ella respondió con una sonrisa cansada. Fleece frunció el ceño, ponis codiciosos e inútiles. Él murmuró. Nada de eso, querida. Su madre lo reprendió distraídamente. Aunque es verdad. Murmuró Fleece. Estaba pensando, interrumpió Gossamer, apenas lo logramos el año pasado, y este año es aún más seco. Vamos a necesitar ayuda o un enfoque diferente. Lo sé, cariño. Su madre suspiró, frotando su cabeza nuevamente, pero no te preocupes, ya se me ocurrirá algo. Añadió con otra sonrisa cansada. Gossamer vio a través de ello. ¿Por qué deberías pensar en algo? ¿Por qué no debería pensar en algo? ¿Estamos todos juntos en esto?, preguntó. Su madre parpadeó sorprendida, como siempre sorprendida por lo mayor que era su hijo para su edad. Siempre la tomaba por sorpresa cuando su hijo menor la desequilibraba con alguna observación o algún hecho que nunca antes había considerado. Ella sonrió insegura, pero no por falta de confianza. ¿Tuviste una idea, cariño? Gossamer lanzó una rápida mirada a Fleece, quien también lo miraba expectante. Bueno, tengo algunos. ¿Recuerdas cuando estábamos jugando en la cabaña de la vieja madre Cuboard y vimos el viejo carro de barriles que ella tiene atrás?, preguntó. Fleece sacudió la cabeza. No, debo habérmelo perdido. Estaba medio enterrado entre la maleza, pero eso no viene al caso. Ella no lo usará, podríamos tomarlo prestado. Sería una pérdida más fácil que cargar cubos con los cascos desde el pozo todos los días, y los lados de metal. Incluso teníamos un grifo en la parte trasera para que pudiéramos caminar entre las hileras de zanahorias con el grifo abierto. Podríamos regar fácilmente todo el campo una vez al día en un par de horas, explicó Gossamer. Los ojos de Fleece se iluminaron, pero su madre tenía una expresión de dolor. Es una idea maravillosa, pero, bueno, Madre Cuboard no es la oveja más amigable que existe, cariño. Podríamos llevarlos de todos modos. Gossamer sugirió sin rodeos. Los devolveremos cuando hayamos terminado. Y debido a la edad que tiene y lo pequeña que sale su hija Esther, dudo que se dé cuenta. Añadió apresuradamente. Sabes que eso no está bien, cariño, dijo su madre con un ceño de desaprobación. Sí, pero ¿por qué deberíamos arriesgar nuestra cosecha porque es vieja y testaruda?, preguntó Gossamer, muy atrevido. Pudo ver a Fleece asintiendo con entusiasmo. Cariño, ya es suficiente. Mamá Cuboard ha tenido una vida difícil, e incluso si es mayor, eso no es excusa para robar. Ella le dirigió una mirada severa. Gossamer consideró el argumento no es robar si lo devuelves, pero sabía que no los llevaría a ninguna parte. La mirada severa de su madre se profundizó, parecía haber leído sus pensamientos y él se estremeció con sentimiento de culpa. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces, mamá?, preguntó Fleece, mirando a su madre. Tengo otro plan, intervino rápidamente Gossamer, ansioso por seguir adelante. Aunque es más lento. Actualmente solo tenemos 3 cubos para transportar agua. Si pudiéramos conseguir 3 más, entonces podríamos llevar 2 de un lado a otro del pozo. Esto haría que todo fuera el doble de rápido. Crearemos algunos yugos de tablas talladas para facilitar su transporte también. Cariño, no creo que tú y Fleece puedan llevar 2 cubos al mismo tiempo, ni siquiera con un yugo. Es un trabajo duro, y. Eres demasiado pequeño para algo como esto. Especialmente tú, cariño. Ella hizo una mueca. Gossamer odiaba que su madre sonara herida, como si pensara que su diminuto tamaño era de algún modo culpa suya. No, no lo haremos, podemos hacerlo, mamá. Fleece dijo saltando, tenemos que hacerlo. Las zanahorias no se van a regar solas, añadió, saludando con la mano hacia su campo. Yo, no estoy seguro de que tengamos los pedazos que nos sobran, mis queridos, ni siquiera para 3 cubos. Esas bolsas de harina se llevaron casi todas las ganancias del año pasado. Apenas tenemos suficiente para pagar el próximo arancel de Greenfields hasta que vendamos la próxima cosecha, dijo ella, con los hombros caídos.
Gossamer tosió, en realidad sí. Si los conseguimos del padre de Clover. Ella dijo que aparentemente le sobraron algunos cubos del año pasado. Estoy seguro de que los vendería por segunda vez a bajo precio si le preguntaras, mamá. No puedo imaginar más de 4 centavos por cubo. Y Goss y yo podemos forjar los 3 yugos. Fleece habló. No necesito una marca inútil en el flanco para descubrir cómo hacer eso. ¿Qué tan difícil puede ser? Su madre se arrodilló y los envolvió a ambos en un fuerte y suave abrazo. Ustedes dos son maravillosos. Simplemente corderos, pero muy amables y afectuosos. ¿Qué hice para merecerlos a los dos? Ella arrulló con una sonrisa temblorosa. Fleece le devolvió el abrazo a su madre con la misma fuerza, y Gossamer trató de no hacer algo estúpido y arruinar el momento pensando demasiado en ello. Sabía que su madre intentaba mostrar una cara valiente al mundo, y casi nunca permitía que su preocupación e incertidumbre reales salieran a la superficie cuando alguien estaba mirando. En el fondo, Gossamer sabía que todavía se estaba recuperando de la violenta pérdida de su padre. Incluso si hubiera sido hace 2 años, desde entonces nunca había sido la misma oveja. Pero aún así lo intentó. Sabía que su madre se despertaba llorando por la noche. Había escuchado las palabras que ella le susurró a la cruz en la parte de atrás cuando pensó que estaba sola, incluso si no creía que el carnero fallecido las mereciera. Amaba y admiraba ferozmente a su madre, y darse cuenta de que no era perfecta, pero seguía siendo la mejor madre del mundo lo dejó asombrado. Él le devolvió el abrazo, sonriendo sobre su lana color crema. Su madre era tan fuerte, más fuerte que cualquier otra madre en el mundo, porque era su madre. Intentó con todas sus fuerzas todo el tiempo hacerlos felices a él y a Fleece. No mamá, la pregunta es, ¿qué hicimos para merecerte? Pensó con una sonrisa. Los 3 permanecieron así a la sombra del porche, compartiendo su amor durante un largo rato. Tenía recuerdos más felices, de emociones y amor más fuertes, pero este recuerdo en particular, no importa cuán simple y mundano fuera, era lo que la palabra familia significaba para él. Eso fue poco más de medio año antes de que la resistencia llegara al pueblo. Los 3 estaban en el pueblo por casualidad en ese momento. Habían venido a vender su cosecha de batatas, habiendo cambiado las zanahorias que habían cultivado el año anterior por sugerencia de Gossamer, porque aunque las batatas se vendían por menos, crecían más fácilmente y en abundancia, y además sobrevivían mejor bajo el sol abrasador. Había calculado que la familia en realidad produciría un poco más que la última cosecha. Fleece y su madre aceptaron rápidamente su palabra. Habían dado un largo paseo hasta el pueblo para vender la mitad de su cosecha esta semana, ya que era día de mercado. Los diversos agricultores y comerciantes se habían reunido en la plaza del pueblo y estaban ocupados pregonando sus diversos bienes y productos. Es curioso que nunca veas a un pony vendiendo cosechas, solo herramientas caras y esas cosas. Señaló Bellón. Gossamer notó que Fleece tenía razón. La mayoría del mercado eran ovejas, cabras y vacas, y siempre vendían sus escasos productos, mientras que los pocos ponis terrestres eran los que vendían el ganado más caro pero muy preciado, como palas, arados, martillos y similares. Esto en cuanto a los ponis terrestres que trabajan la tierra. ¿Pero por qué lo harían si saben dónde está el dinero real? Pensó con amargura. Ayudó a colocar las toscas cestas tejidas con muestras de batatas que habían traído, el resto de la cosecha a la granja para que quien las comprara las recogiera, y luego se fue a vagar entre el resto de los habitantes de la aldea. Esto es lo que siempre hizo Gossamer, fue a buscar ideas. Observaba sin ser observado desde el fondo mientras los aldeanos hablaban, regateaban, discutían e insultaban entre sí, obteniendo información sobre las vidas ocultas de quienes los rodeaban. A Gossamer le encantaba poder descubrir qué motivaba a alguien. Pero no iba a ser hoy. Apenas había dado 10 pasos cuando se hizo el silencio. Un mal presentimiento se apoderó de su lana. Escabulléndose detrás de una hilera de barriles por instinto, Gossamer miró hacia atrás para ver por qué. Un pequeño grupo había entrado al otro extremo de la plaza del pueblo, y un área se despejó rápidamente a su alrededor. 2 cebras, un pony terrestre y un grifo, todos con placas pectorales ligeras, espadas en los equinos y un hacha de aspecto desagradable en la espalda del grifo. Era la primera vez que Gossamer veía armas y armaduras en su corta vida, y eso lo asustó. Los 4 individuos continuaron hacia la plaza mientras se extendía el silencio, no un silencio de muerte, sino un silencio de susurros nerviosos.
Las cebras armadas miraban los puestos a medida que pasaban, con rostros tranquilos y serenos, mientras el pony terrestre gris y el grifo caminaban con algo de arrogancia. Oye, no es necesario que te detengas por nuestra cuenta. Este último gritó en voz alta con una sonrisa en el silencio. De hecho, no causamos ningún daño a nadie que no nos desee nada. La cebra de la izquierda estuvo de acuerdo. Solo estamos aquí para comprobar cómo están todos ustedes. Añadió el otro equino rayado. Cuando ninguno de los aldeanos se movió, el grifo frunció el ceño. Dije, no hay necesidad de detenernos en nuestras cuentas. ¿Entiendes? Preguntó amenazadoramente. Todos retrocedieron, luego, como uno solo, intentaron parecer como si estuvieran ocupados. Una charla nerviosa comenzó de nuevo mientras todos intentaban evitar el contacto visual. Desde donde se escondió, Gossamer pudo ver lo tenso que era el acto de normalidad. ¿Quiénes son y qué están haciendo aquí? No son asaltantes, y mucho menos guardias. ¿Son mercenarios? Se preguntó ansiosamente. Había oído hablar de esos grupos a través de chismes pasajeros, pero en realidad nunca había visto ninguno. Sin embargo, Gossamer estaba seguro de que tenía razón. Gossamer observó cómo el grupo armado zigzagueaba entre las tiendas, recogía artículos y los examinaba. Fue una gran sorpresa cuando no robaron nada, simplemente examinaron críticamente lo que les había interesado antes de devolverlo a su lugar, murmurando observaciones entre ellos. Deben ser algún tipo de exploradores. Si no están aquí para robarnos, entonces deben estar aquí para observar e informar a alguien. Intentó mirar más de cerca y se dio cuenta con un sobresalto de que se dirigían directamente hacia su madre, que estaba congelada, todavía a medio camino de instalar el puesto. Apretó los dientes. No, por favor ve a cualquier otro puesto. Suplicó en silencio. Su súplica quedó sin respuesta, cuando el grifo se detuvo directamente frente a su madre, sonriéndole. ¿Qué tienes aquí entonces, amor? Preguntó el grifo. SW batatas. Respondió su madre, tratando de parecer sin miedo. A las cebras no pareció importarles, ya estaban avanzando, pero el pony terrestre y el grifo aún no habían terminado. Eso es lindo, dijo el semental gris sin siquiera mirar las canastas de papas, pero ¿qué tal si respondes una pregunta que tengo? Mira, soy nuevo en la ciudad y tal vez una buena oveja como tú pueda proporcionarme las respuestas que busco. Se reclinó casualmente contra un puesto cercano, mostrando de manera prominente su espada envainada. Gossamer tragó saliva y, al otro lado de la plaza, su madre hizo lo mismo. ¿Qué preguntas? Preguntó tímidamente. El grifo sonrió, girándose lentamente en círculos para mirar a todos los aldeanos quienes, a pesar de tratar de parecer ocupados, obviamente todos estaban escuchando. Adelante, Boulder. No los mantengamos en suspenso. Le dijo al pony terrestre. El pony terrestre gris se incorporó lentamente, lanzando una mirada prolongada a la multitud, atrayéndolos con la pausa mientras todos esperaban ansiosamente con la respiración contenida. Con una voz sorprendentemente suave, muy diferente a la que acababa de usar, el pony preguntó. Damas, caballeros, tenemos una pregunta. Es una pregunta importante. Pero no todos tienen una pregunta en el fondo. Una pregunta. ¿Eso los define? Quizás una pregunta que ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo. Hizo una nueva pausa para sonreír lentamente, viendo que ahora tenía la atención de todos. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Por qué han venido al mercado a dar este discurso? Obviamente está preparado de antemano, por lo que deben tener algo que pretender obtener, ¿pero qué? Se preguntó Gossamer. No se le ocurría una respuesta que encajara, pero mientras no lastimaran a Fleece o a su madre, no importaba. Mi pregunta, nuestra pregunta, la pregunta de la resistencia, es, una mirada de lástima condescendiente se deslizó sobre el rostro gris del pony. ¿Por qué están todos tan ciegos? Él escupió. La multitud se miró unos a otros confundida y surgieron murmullos. ¿Qué quiso decir el pony gris ciego? No estaban ciegos, podían ver perfectamente y, de todos modos, ¿quién era esta resistencia? Tranquilo. Gritó el grifo, haciendo que todos se estremecieran, especialmente su madre, que era la más cercana al grifo cuando gritó. Boulder todavía está ganando, así que muestra algunos modales y evita que tus mandíbulas se muevan. Gruñó a su alrededor. Mientras el grifo gritaba a la multitud, Gossamer vio a Fleece salir disparado de entre el montón de piernas y correr hacia su madre, quien lo agarró y trató de esconderlo detrás de ella. La boca de Gossamer se secó, pero nadie notó a Fleece.
De hecho, todos parecían haberse olvidado de la oveja y su cordero que habían sido el comienzo de todo esto. Todos excepto las cebras. Gossamer vio que la cabeza de uno de los luchadores blanco y negro giraba para seguir la carrera de Fleece. Con un susto de frío, Gossamer se dio cuenta de que no sabía a dónde había ido la otra cebra. Una mirada asustada alrededor de la plaza tampoco los reveló. Sí, bastante. El pony gris dijo tosiendo. Me doy cuenta de que en realidad no estás ciego, al menos no físicamente. Pero estaba hablando en el sentido político y social. Porque en esto, de hecho estás ciego. Les informó con tono confiado. La mayoría de ustedes no se dan cuenta, pero sirven a un tirano. El tirano del sol. La princesa Celestia. Inmediatamente estallaron murmullos, pero el pony terrestre habló por encima de ellos. Piénselo. ¿Qué ha hecho la princesa Celestia por alguno de ustedes? ¿Alguien la ha visto alguna vez? Preguntó. Ninguno de la multitud respondió. Obviamente, Boulder tomó esto como una señal de aliento. Nunca la has visto, ella nunca ha estado aquí, de hecho, dudo que ella siquiera sepa que esto existe. ¿Alguna vez vienen aquí Pegasos o unicornios para brindarte control del clima o asistencia mágica cuando lo necesitas tanto? ¿A alguno de ellos le importa? Rugió, haciendo saltar a la multitud. Para ellos, no eres más que un número al que se le puede cobrar impuestos. Escutió la última palabra como si fuera veneno. No les importas nada. Eso no es cierto, alguien entre la multitud comenzó, pero Boulder siguió adelante como si no hubiera escuchado. Y no nos olvidemos del guardia, ¿ves a alguno de ellos aquí? ¿Dónde estarán cuando las mantícoras y los lobos madera lleguen a tus granjas? Gossamer notó algunas miradas inquietas mientras algunos en la multitud se encontraban silenciosamente de acuerdo con algunas de las palabras de Boulder. ¿Dónde están los guardias? ¿Los guardias reales o fronterizos? ¿Dónde están los que se supone que deben mantener seguros a todos los ponis? La palabra clave es cada pony aquí. Gossamer no sabía a dónde iba con esto, porque Boulder también era un pony. Su argumento era contrario a la intuición, pero Gossamer rápidamente vio su plan cuando el pony terrestre gris, que de alguna manera estaba demostrando ser más intimidante que el grifo, continuó. Me doy cuenta de que también soy un pony. Me doy cuenta de que puedo parecerme a uno de ellos, los adoradores del tirano del sol, pero no lo soy. Sé que no soy mejor que tú, colocó un casco en su pecho y su voz sonaba con sinceridad. Nadie es mejor que nadie solo por cómo nació. Cebras, grifos, vacas, ovejas, cabras, ciervos, yaks, bisontes, ponis, todos fuimos creados iguales. Pero la princesa Celestia y sus nobles no están de acuerdo, ¿verdad? Creen que son mucho mejores que tú. Porque tienen alas o cuernos. Incluso los ponis terrestres de por aquí te gobiernan, ¿no? Ellos son los que te desangran cada mes encima del pony fiscal. ¿Y quién fue el que los puso en el poder? Boulder hizo una pausa, arrastrando lentamente su intensa mirada sobre la multitud, haciéndolas esperar sus palabras. Bueno, ya sabes la respuesta a esa pregunta. Dijo con naturalidad. Sabes de quién es la culpa de todas tus dificultades. Pero si eliges reconocer la respuesta o no, eso depende de ti. La suave voz de Boulder se elevó una vez más. Eso es todo lo que estamos aquí para hacer, para tratar de encontrar una respuesta a nuestra pregunta. Para tratar de hacerles pensar por sí mismos. Eso es lo que es la resistencia, un grupo que piensa por sí mismo. Si alguno de ustedes está interesado en pensar por sí mismo por una vez, entonces venga a buscarnos. Volveremos, entonces desea conocer. Boulder le dijo a la multitud. Con eso, el pony armado se giró y se alejó sin decir una palabra más, y el aliento de la multitud pareció regresar con gran rapidez mientras todos comenzaban a susurrar a la vez. Gossamer escuchó un gruñido detrás de él. Se giró y el corazón casi se le saltó del pecho cuando vio a la otra cebra a menos de 4 pasos de distancia. Había estado allí todo el tiempo. La cebra le dedicó una mirada prolongada al cordero enano, antes de salir de detrás de los barriles y dirigirse tras la figura de Boulder que se alejaba. La otra cebra también se fue, pero el grifo no había terminado. Gossamer lo vio acercarse y decirle algo a su madre que Gossamer no pudo captar desde su posición. Fuera lo que fuese, hizo que Fleece corriera delante de su madre, que había palidecido y se había puesto blanca. No te atrevas a tocar a mi madre. El cordero marrón le gritó al grifo armado. Los ojos de Gossamer se abrieron con horror, terribles escenarios pasaron por su mente de lo que estaba a punto de sucederle a Fleece y su madre. No.
La garra de los grifos salió disparada antes de que alguien pudiera detenerlo. ¡No! Su madre lloró, y le dio unas palmaditas a Fleece en la cabeza. Lindo cordero. Tiene agallas, se lo concedo. Quizás quiera enseñarle algo de autoconservación. Oh, bueno, hasta la próxima. Dijo el grifo con una mirada lasciva y un alegre saludo mientras se giraba y seguía al resto de los miembros de la resistencia, dejando una plaza del pueblo conmocionada a su paso. Después de que los combatientes de la resistencia se marcharon, el pueblo estuvo durante mucho tiempo en una tranquila agitación. Las semanas transcurrieron con un nuevo aire de incertidumbre flotando sobre todo. La mayoría simplemente tenía miedo de lo que sucedería si la guardia fronteriza o alguien de importancia se enterara de lo que había sucedido aquí. Algunos se encontraron pensando más en lo dura que era la vida y en lo fácil que podían vivir sin impuestos y aranceles, pero quejarse un poco más a menudo era todo lo que llegaba a su descontento. Un número menor aún contradecía activamente todo lo que los miembros de la resistencia habían dicho, haciendo todo lo posible para comentar lo hermoso que era el día y lo agradecidos que estaban de que hubiera una diosa que levantaba el sol para ellos. Y el grupo más pequeño de todos se encontró de acuerdo con lo que había dicho el pony terrestre Boulder. ¿Sabes? No tendríamos que hacer esto otra vez este año si ese perezoso y podrido de Greenfields hubiera contratado a algún Pegaso bueno para nada para traer lluvia. Murmuró Fleece mientras él y Gossamer cargaban un par de cubos cada uno, colgados de yugos sobre sus hombros. Pegasos. Gossamer murmuró con cansancio. Habían pasado 5 meses desde que esos 4 de la resistencia habían llegado, y su hermano Fleece todavía estaba pensando en ellos, o más bien en lo que habían dicho. Gossamer podía decir que algo de lo que Boulder había dicho se había asentado en Fleece, incluso si su hermano no comenzó a denunciar activamente a Celestia y a todos los ponis. Esto se debe a que las preocupaciones de Fleece estaban mucho más cerca de casa, es decir, la vida dura que vivían, en comparación con la comodidad percibida del tipo pony. A Gossamer no le gustó, sabía que no vendría nada bueno de las simpatías de Fleece hacia la resistencia, incluso si su hermano negaba que tuviera alguna. Aunque a veces era fácil ver por qué. Como ahora, con un tosco yugo de madera clavándose en sus hombros, cargando 2 pesados cubos de agua chapoteando del pozo, mientras el sol golpeaba sin piedad su pegajosa lana. Gossamer miró a su hermano, quien en los últimos 4 meses había experimentado un crecimiento acelerado. Ahora, a pesar de ser solo un año menor, Gossamer tenía solo la mitad del tamaño de su hermano mayor. No fue lo único que había cambiado. Las cosas eran diferentes ahora. Algo flotaba en el aire entre la familia y ninguno de ellos podía entenderlo o estaba dispuesto a expresarlo. Gossamer lo odiaba, pero su madre y Fleece parecían perfectamente felices de fingir que no estaba allí. Vamos, después de que hayamos terminado esta fila, solo quedan otros 16. Dijo Gossamer, tratando de animar a su hermano. Fleece gruñó con cansancio, pero aún así se echó al hombro el yugo y aceleró el paso. Pasaron junto a su madre que regresaba por el otro lado con sus 2 cubos vacíos. Pasaron sin decir una palabra, pero Gossamer vio que el rostro de su hermano se contraía. Cualquier otra persona se lo habría perdido, pero a pesar de su juventud, Gossamer era excelente captando pistas y revelaciones. Ahí está otra vez. Pensó con frustración. Habían llegado a las 2 últimas filas antes de que Gossamer finalmente reuniera el coraje para hablar. ¿Bellón? Preguntó, aliviando el yugo de sus doloridos hombros. Incluso con sus cubos de agua más pequeños y su yugo de tamaño medio, todavía dejaba su pequeño cuerpo sudando y dolorido. Sí, Gos. Respondió Fleece, derramando un poco de agua sobre una de las plantas jóvenes de papa. Gossamer respiró hondo. ¿Cuál es el enojo entre mamá y tú? Preguntó. No estoy enojado con mamá. Protestó Fleece acaloradamente, poniéndose de pie. ¿En serio? Porque seguro que así parece. Desde que aparecieron esos tipos de la resistencia, las cosas no han sido iguales. Te ha afectado tanto a ti como a mamá. Yo solo, Gossamer se calló. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Terminó sin convicción. Fleece dejó su yugo y se enderezó con un suspiro, tomándose un momento para frotar sus cuernos que ahora estaban medio crecidos. Sí, yo también, Dos. Yo también. Entonces, ¿por qué no dejarlo? Gossamer preguntó. ¿Por qué estás enojado con mamá? No estoy enojado con mamá. Es solo, hizo un gesto salvaje. Quiero decir, ¡ga! Cada vez que miro a mamá, pienso en lo dura que es la vida para ella.
Realmente nunca pensé en eso hasta que escuché hablar a Boulder, pero mamá se esfuerza mucho y, sin embargo, somos tan pobres que ninguno de nosotros merece esto, especialmente cuando hay quienes hacen mucho menos y tienen mucho más que nosotros. Gossamer guardó silencio durante un minuto, intentando decidir qué decir. Pero, ¿qué ha cambiado? No te quejabas antes de esto. Y no es que podamos hacer nada por ser pobres. Finalmente dijo con incertidumbre. Lo sé, no soy inteligente como tú, no tengo todas las palabras que quiero decirle a... Solo, sé que nada ha cambiado, pero he cambiado a Goss, y no me gusta que nada más lo haya hecho, que deberíamos hacer algo para mejorar nuestras vidas. Simplemente siento que las cosas son diferentes. O tal vez solo somos nosotros los que somos diferentes ahora. Preguntó Bellón. Gossamer se frotó la cabeza, siente los suaves brotes debajo de su lana donde eventualmente crecerían los cuernos, tal vez. Ofreció con cautela. No lo creo. Fleece dijo con una sonrisa cansada. Pero lamento que te sientas así. A veces olvido lo joven que todavía eres. 2. ¿Qué se supone que significa eso? Tú no eres mucho mayor que yo. Replicó Gossamer. Bellón frunció el ceño. ¿Y entonces? Todavía soy mayor y se supone que soy el responsable. Solo estoy tratando de hacer lo que papá hubiera querido. Gossamer abrió la boca para decir que dudaba mucho que Fleece tuviera alguna idea de lo que su padre hubiera querido, pero inmediatamente se tragó las palabras. Su hermano mayor no necesitaba que se manchara el recuerdo de su padre. Era mucho más amable dejar que Fleece pensara que su padre había sido un buen carnero. Gossamer raspó la tierra con su casco. Entonces, ¿eso significa que te unirás a esta resistencia y luego Fleece? Quiero decir, acabas de decir que odiabas las cosas tal como están ahora, ¿no? Los ojos de Bellones se agrandaron mientras farfullaba. ¿Qué? No, eso no es, ¿quieres decir que realmente pensaste? Nunca me iría. Oh, gracias Celestia. Gossamer exhaló un suspiro de alivio, muy contento de haber tenido razón. Parecía que Bellón era solo una charla, como tantos otros en el pueblo. En realidad, tomar decisiones drásticas y que alteraran su vida estaba fuera de su alcance, el trabajo pesado de la vida conocida era mucho más preferible a la incertidumbre de lo desconocido. Fleece agarró el hombro de Gossamer, girándolo hasta que pudo mirarlo. Sabes que no te dejaría a ti ni a mamá. Nunca. Especialmente después de lo que dijo ese grifo. Gossamer logró esbozar una sonrisa débil y se inclinó para darle a su hermano mayor un abrazo incómodo. Es bueno escuchar eso. Quizás deberías decirle eso a mamá, creo que a ella le preocupa que te vayas algún día. Está bien, lo haré bien. Fleece nunca pudo terminar esa frase, ya que en ese momento escucharon la voz de su madre llamándolos desde detrás de la cabaña donde estaba el pozo. Niños. Ella no parecía feliz. Parecía asustada. Fleece y Gossamer intercambiaron una mirada, luego ambos soltaron sus yugos y echaron a correr. La resistencia había atacado una pequeña expedición en ponis en el bosque del norte, más allá del río, y a solo unas semanas de viaje. Pero eso no fue todo, al mismo tiempo parecía que la resistencia había lanzado una serie de incursiones en 2 de las 3 ciudades fronterizas de ponis, Shoeof y Alterton, dejando intacta solo la mejor defendida Strapperdale. Nadie había muerto, pero muchos resultaron heridos. Las ciudades fronterizas eran, por naturaleza, pequeñas y de construcción tosca. Habían surgido rápidamente y no tenían mucha fuerza de la guardia, aparte de unas pocas milicias locales, para hacer frente a los monstruos errantes. Los habitantes eran en general pobres y humildes. Ganancias fáciles pero de muy poco impacto como objetivo estratégico. Sin embargo, Gossamer no aprendió sobre cosas como el valor estratégico y la importancia militar hasta mucho más tarde. Por ahora, todo lo que Gossamer sabía mientras estaba parado en la concurrida plaza del mercado, mientras todos escuchaban al pony terrestre rojo de Strapperdale frente a ellos relatar los ataques a la audiencia horrorizada, era que se sentía muy pequeño y perdido. Había sucedido lo impensable y el futuro de repente se vio sumido en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿La resistencia también va a atacar aquí? Se preguntó Gossamer, sintiéndose entumecido. No era el único con esas preguntas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos en peligro? ¿Dónde está la guardia fronteriza? ¿De qué sirven si no pueden proteger a nadie? ¿Vamos a tener que irnos? ¿A dónde iremos? Nadie tuvo respuestas. El pony terrestre rojo en el estrado no era ningún tipo de funcionario, solo un herrero negro que había venido a darles la noticia.
El aire estaba cargado de miedo. De manera indiferente, Gossamer pensó que era extraño que Greenfields y sus compañeros terratenientes no hubieran intentado evitar que el pony terrestre rojo difundiera las malas noticias. Normalmente intentaban silenciar las malas noticias. Pero claro, ahora esto estaba en una escala completamente diferente, y era poco probable que lograran algo más que retrasar la noticia incluso si lo intentaran. Gossamer se dio cuenta de que su madre le frotaba suavemente la cabeza. Levantó la vista en busca de tranquilidad. Lo encontró en su cálida sonrisa. Estaba muy agradecido por esa sonrisa, aunque probablemente no fuera más que otra máscara. Si lo era, no quería que ella se lo quitara nunca. Él abrazó su pierna delantera, dejando fuera al resto de la multitud. Al otro lado su hermano hacía lo mismo. No importa, siempre y cuando los tres estemos bien. Nada más importa, pensó Gossamer para sí mismo. El presente, la oveja que antes era conocida como Gossamer hace tantos años, parpadeó. Estaba de nuevo en la celda de la prisión, con los grilletes tachonados de cristal que lo sujetaban. No es que alguna vez se hubiera ido, excepto en el recuerdo. Una recaída en el pasado puede ofrecer las más dulces distracciones de la realidad. En este caso, la realidad de una celda de 8×8. Moviendo sus grandes y suaves orejas hacia adelante y hacia atrás, la oveja se concentró, tratando de captar qué era lo que lo había sacado de su meditación. Los encantamientos en las celdas impedían que el sonido saliera, pero no que entrara. ¿De qué otra manera se suponía que los guardias debían gritarles a sus reclusos? Definitivamente había más guardias pasando fuera de la celda, 3 grupos de ellos solo en los últimos 10 minutos. Un recluso normal ni siquiera habría podido oír los pasos amortiguados de los cascos a través de las gruesas paredes revestidas de plomo, pero la pequeña oveja casi podía hacerlo. Algo es diferente hoy. Pero no estoy seguro de qué, y formar una teoría con tan poca información no tiene sentido. Sea lo que sea, no tiene nada que ver conmigo. La oveja se tomó un momento para estirarse tanto como le permitían las cadenas, antes de reacomodarse en el catre y concentrarse en escabullirse nuevamente. ¿Dónde estaba yo en mi memoria esta vez? Esta debe ser la 4ª vez que revivo mi vida. Ah, sí, la resistencia ataca. El pasado, los 5 meses siguientes en el pueblo se convirtieron en un trabajo duro y sombrío. Una tristeza sombría se apoderó de todos los aspectos de la vida de los aldeanos a medida que lo que había comenzado como una pequeña rebelión rápidamente creció en tamaño y severidad. Los aldeanos nunca vieron ni experimentaron ninguno de los combates, pero lo escucharon todo. Otra emboscada en el camino. Otro saqueo a medianoche de un granero. Otro desventurado espectador en el lugar equivocado en el momento equivocado. La primera víctima mortal fue un burro viejo llamado Jim. Gossamer nunca lo había conocido, y tampoco Fleece, pero aparentemente su madre y Jim habían crecido en la misma aldea. La historia era que Jim había sido confundido accidentalmente con un asaltante de la resistencia que intentaba colarse en la ciudad por parte de la milicia de la ciudad. Habían lanzado un desafío, apuntando sus lanzas para lanzar, y, bueno, Jim era viejo y tenía problemas de audición, y en la oscuridad una cosa llevó a la otra, y un funeral silencioso y atónito fue el resultado final. Mi madre se tomó el día libre en la granja para caminar 15 millas para asistir. No dejó que Fleece o Gossamer la acompañaran. La granja estaba muy tranquila con solo ellos dos allí. Gossamer no sabía qué decir, y aparentemente tampoco su hermano mayor. De hecho, eso no era del todo cierto. Fleece en realidad dijo una cosa. ¿Por qué no todos pueden ver lo que está bien y lo que está mal? Gossamer simplemente le dio un abrazo. Pasó un mes completo de redadas antes de que la guardia fronteriza siquiera se molestara en aparecer, e incluso entonces, fueron solo unas pocas patrullas. Muchos en las ciudades fronterizas estaban furiosos al saber que, en el gran esquema de las cosas, la resistencia y estos ataques apenas se registraron como algo más que un vago interés por sus superiores ponis que daban las órdenes desde el otro lado de la cordillera. Los impuestos y aranceles también habían aumentado, aparentemente para ayudar a financiar el aumento de la milicia y la presencia de los guardias fronterizos. Ciertamente no hizo que ninguna de las diversas aldeas o ciudades fronterizas se sintiera más feliz con sus propietarios Earth Pony. Luego, empezó a morir más gente. Un Pegaso fue encontrado muerto en un charco de barro, con una flecha en la espalda. Una semana más tarde, la guardia fronteriza mató a un grifo y a un carnero gris en una pelea. La guardia afirmó que los muertos habían sido combatientes de la resistencia.
Nadie estaba seguro del grifo, pero la familia del carnero, enojada, juraba que su hijo no era tal cosa y que la guardia fronteriza solo estaba tratando de encubrir su error. Aunque nadie sabía la verdad del asunto, las relaciones entre la guardia fronteriza y aquellos a quienes se suponía debían proteger se deterioraron aún más. Se encontró un burro ahorcado en su propio granero y su casa saqueada. Se rumoreaba que lo habían visto colaborando con la guardia fronteriza. Un granero fue incendiado y no fue hasta más tarde que se descubrió que había un corderito dentro. Esa noche, la madre los abrazó a ambos muy fuerte y les hizo prometer que nunca la dejarían. Ellos prometieron. 3 combatientes de la resistencia fueron capturados por una mezcla de la milicia de Estraperdale y la guardia fronteriza, quienes los hicieron desfilar por la calle y se jactaron de su éxito. Pero esa misma noche, la resistencia se coló y liberó a los 3, dejando a un carcelero muerto en su celda previamente ocupada. Cuando la guardia de fronteras llegó allí por la mañana, una trampa en la puerta de la celda casi le cuesta la vida al guardia de fronteras que la abrió. Tal como estaban las cosas, sobreviviría si estuviera lisiado. Más guardias fronterizos comenzaron a llegar, y esta vez, entre sus números también se encontraban unicornios. Por esa época surgió el rumor de que los combatientes de la resistencia habían empezado a usar máscaras horribles, talladas en las cabezas de los depredadores y pintadas con la sangre de sus víctimas para aterrorizar a sus enemigos. La resistencia prefirió atacar desde las sombras antes de retirarse a sus escondites en el bosque. La mayor presencia de la guardia fronteriza contribuyó en cierta medida a reducir el número de objetivos a los que la resistencia podía atacar, y las patrullas sirvieron de algo. Obligó a la resistencia a elegir sus objetivos con cuidado. Sin embargo, para el tercer grupo de este conflicto, aquellos que vivían aquí y que no tenían pezuñas ni garras en el asunto de ninguna manera, solo querían que ambos grupos se fueran. Gossamer se sintió impotente todo el tiempo. Lo mantenía despierto por la noche, la sensación constante de que el mundo estaba fuera de control y todos los peligros eran tan cercanos y tan reales. No sabía si Fleece también luchaba con estos sentimientos de miedo e impotencia, pero no quería parecer débil al mencionarlo. Cada oveja de la familia necesitaba ser fuerte ahora mismo. Más incursiones, más patrullas, más escaramuzas, más inocentes atrapados en el fuego cruzado, más aldeanos detenidos para interrogarlos, a veces el mismo individuo por ambos bandos. Algunos nunca regresaron. La guardia fronteriza siempre respondía. Detenido hasta nuevo aviso a las desesperadas preguntas de los familiares que suplicaban volver a ver a sus seres queridos o al menos que les dijeran algo. Nadie se atrevió a hacer la misma pregunta a la resistencia por miedo a cuál sería la respuesta. Todos tenían miedo de hablar, tanto los que sabían algo como los que temían que alguien pensara que sabían algo. La paranoia creció, al igual que la desconfianza, el miedo y el odio. Aunque para los civiles atrapados en medio de esta pequeña guerra, la causa fundamental de todos estos malos sentimientos cambiaba dependiendo de a quién se le preguntaba. Algunos culparon a la resistencia, otros a la guardia fronteriza y algunos culparon a la propia princesa. Finalmente, después de 5 meses de esta lucha de ida y vuelta, y como la guardia fronteriza no había logrado ningún avance para sofocar la resistencia, los señores de los ponis al otro lado de las montañas finalmente perdieron la paciencia. Decidieron enviar algo de poder real. Hasta entonces, la guardia fronteriza parecía bastante contenta con simplemente reaccionar ante cualquier cosa que hiciera la resistencia, en lugar de tomar la iniciativa. Quizás esto se debió a que la resistencia no había hecho nada importante todavía, aparentemente demasiado cautelosa para comprometerse a una pelea real. La guardia fronteriza parecía sentir lo mismo, reacia a aventurarse en el bosque en grupos que no fueran grandes. Todo eso cambió con la llegada del capitán Fire Strike. El presente, la oveja en los ojos de la celda se abrió de golpe. Apenas tuvo tiempo de levantarse del catre cuando se dio cuenta de que había guardias al otro lado de la puerta mágicamente sellada antes de que se abriera de golpe. ¿Qué? Ese pensamiento fue interrumpido cuando 4 guardias de prisión con voluminosos chalecos blindados grises y cascos entraron corriendo en la habitación. No se arriesgaban. Tírense al suelo ahora. Uno de ellos gritó, el pony terrestre y Pegaso blandiendo porras mientras los cuernos de los 2 unicornios crujían con hechizos aturdidores cargados. Hechizo paralizante estándar basado en descargas eléctricas, enseñado en inducción básica para guardias de prisión de Dreverton. A los guardias de prisión normales se les habría enseñado hechizos vinculantes inofensivos, pero no aquí. Este era Dreverton.
Todo esto y más las ovejas captaron de un vistazo, desde la ubicación de los guardias, hasta su color, el hecho de que el pony terrestre favorecía su pata trasera izquierda, y los otros dos guardias esperando como respaldo justo afuera del puerta. Sin decir una palabra, la oveja cayó al suelo, boca abajo, con los cascos delanteros encadenados y amortiguados en la parte posterior de la cabeza. No sabía por qué los guardias habían irrumpido aquí, pero no ganaría nada ofreciendo resistencia. Lo único que recibiría sería una paliza. Incluso sin todas estas restricciones y supresores mágicos, el combate cuerpo a cuerpo nunca había sido su punto fuerte. El Pegaso avanzó arrastrando los pies, presionando su bastón de noche en la nuca de la oveja mientras comprobaba que los grilletes todavía funcionaban. Como si me hubiera liberado, estaría aquí tirado. Pensó con una sonrisa. ¿En serio, 6 guardias por un corderito? Me pregunto si debería sentirme halagado. Está limpio, señor, las esposas aún funcionan. El Pegaso ladró. Bien. Ustedes dos, entren aquí y conéctelo. Uno de los unicornios, pedí el amarillo. Así que él es el que está a cargo. La oveja lo notó automáticamente. Era un hábito buscar cualquier información que pudiera darle una ventaja. No es que le ayudara en lo más mínimo. Incluso si rompiera estas ataduras. Imposible, y de alguna manera ganó una pelea 6 contra 1. Aún más imposible, y de alguna manera llegó hasta la cima de la montaña sin ser visto. Completamente imposible, todavía tendría que escapar de la isla fortaleza que era de Breton. Y a menos que le brotaran branquias o alas, no había manera de que eso estuviera sucediendo. Estos pensamientos ocuparon su mente mientras los dos ponis terrestres entraban cargando trozos de cadena. Rápidamente sujetaron un trozo a los grilletes de sus patas delanteras y el otro a los traseros. Una vez hecho esto, todos retrocedieron hasta el final de las cadenas, un guardia delante de él y el otro detrás, manteniéndolo firmemente encerrado en el medio de ellas y a 5 pasos de distancia de su alcance. Arriba. El unicornio amarillo grunó. Él obedeció sin decir palabra. Los guardias nunca le quitaron los ojos de encima mientras lo conducían fuera de la celda, la mitad de ellos delante de él y el otro detrás. Dudó en el umbral de la puerta. No había salido de la celda desde hacía 57 años, 2 meses, 3 semanas y 5 días. Un tirón de la cadena lo hizo moverse nuevamente. ¿Por qué lo dejaban salir ahora? ¿Qué está pasando? Había sido condenado a cadena perpetua. No nos adelantemos. ¿Quién puede decir que no te llevarán a una celda peor? O tal vez la ejecución. Tal vez Celestia finalmente había tenido el valor de restablecer ese acto de hace siglos. Cómo deseaba poder todavía leer los pensamientos superficiales de quienes lo rodeaban. La oveja reflexionó sobre su destino mientras los guardias la conducían por el sendero en espiral, subiendo lentamente hacia la cima del viejo volcán. Tuvo mucho cuidado al anotar cuántos guardias pasaban, las estaciones de control, los hechizos en exhibición y cosas por el estilo. El hecho de que no pudiera escapar no era motivo para no buscar oportunidades. Numerosos escenarios pasaron por su cabeza mientras los guardias lo conducían sin decir palabra hacia arriba, y él sopesaba cada uno cuidadosamente. La mejor explicación que se le ocurrió de por qué después de todos estos años lo dejaron salir fue que alguien quería algo de él. No, alguien no, algún pony. Notó muchas miradas en blanco de los guardias con los que pasaban, ni un destello de reconocimiento en sus ojos. No se parecía en nada a la primera vez que lo arrojaron aquí. ¿Qué había pasado con todo ese odio e ira moralistas? Por otra parte, han pasado más de 57 años. Las ovejas nunca viven tanto tiempo, y generaciones ya han crecido y avanzado en ese espacio de tiempo. Lo han olvidado. Eso lo enfureció, no porque hubieran olvidado quién era él, sino porque también significaba que habían olvidado la guerra y a los que murieron. Llegaron a la cima y emergieron al mirador, y él entrecerró los ojos y se estremeció en el aire fresco. Aunque estaba nublado, habían pasado muchos años desde que había visto el brillo del día. De repente se sintió inseguro mientras miraba los edificios militares achaparrados que rodeaban todo el borde del volcán. Los guardias se movían de un lado a otro entre los edificios, el gris de las paredes de piedra y las armaduras de los guardias combinaban con el gris de la superficie del volcán. Un fuerte tirón de las cadenas lo hizo tropezar de nuevo hacia uno de los edificios más cercanos, sus cascos pesadamente envueltos golpeaban ruidosamente el camino de piedra. Un guardia en la puerta asintió con la cabeza al unicornio amarillo y la abrió. La oveja fue arrastrada hasta allí con un útil empujón de una porra.
Solo el unicornio amarillo y uno de los ponis que sujetaban la cadena lo siguieron, el resto todos salieron por la puerta con un claro saludo a alguien en el fondo de la habitación. La oveja miró y reprimió un gruñido. Alguien tiene, se corrigió. 5 ponis para ser exactos, 5 ponis de la Guardia Solar. La guardia de élite personal de Celestias. El evidente líder del escuadrón de la Guardia Solar salió a la luz. El capitán de la Guardia Solar era un enorme unicornio blanco, con los músculos ondulados bajo su pesada armadura dorada. Tenía una expresión de enojo y disgusto en su hocico mientras miraba a las ovejas. Realmente odio los unicornios. Pensó la oveja, haciendo coincidir la mirada con la suya. El capitán avanzó, elevándose sobre el enano de oveja, con sus zapatos de guerra dorados, haciendo que las tablas del suelo crujieran y se doblaran con cada paso. Recluso 452, por la presente eres transferido de la custodia de Dreverton a la mía, capitán valor de la Guardia Solar de la Princesa Celestia, a partir de ahora. Ahora me perteneces, recluso 452. El guardia retumbó, incluso su voz sonaba demasiado grande para su cuerpo. El prisionero 452 no creía haber visto nunca un unicornio más grande. Por lo general, ni siquiera los ponis terrestres eran tan grandes. Ustedes dos, nos encargaremos desde aquí, despedidos. El capitán Valor les ladró a los 2 guardias de la prisión que aún estaban en la habitación. Sin decir una palabra, hicieron un saludo nítido, dieron media vuelta y se marcharon. El hecho de que no ofrecieran ningún tipo de resistencia a la abrupta orden del capitán decía mucho de su respeto por el capitán Valor. Sin duda les había traído muchos prisioneros a lo largo de los años. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a las ovejas en la habitación solas con 5 guardias solares, que ya se habían extendido para cubrir expertamente todos los ángulos y lados de la habitación sin decir una palabra. Altamente entrenado, no hay necesidad de órdenes verbales. Blindado. Todos los unicornios. Solo mi suerte 452 pensó con amargura, mirando fijamente a Valor. Odiaba a todos los ponis, pero odiaba especialmente a los unicornios. Se sentía muy pequeño y vulnerable parado en medio de la habitación. ¿Qué va a ser? ¿Tortura mágica? Podrían matarme y nadie levantaría jamás una ceja. No por quién soy sino porque son guardias solares. Fijó una sonrisa en sus rasgos normalmente amables, hermosos ojos azul cielo y suaves orejas caídas que no coincidían en absoluto con la expresión de odio en su hocico. Cómo deseaba no estar atado para poder leer los pensamientos previos de estos tontos. El capitán Valor pareció aburrirse de su competencia de miradas ya que no pudo lograr que la oveja fuera la primera en romperse. Él resopló y volvió a pisar fuerte. Recluso 452, ¿sabes por qué estás aquí? Preguntó el capitán. Porque necesitas algo de mí, por supuesto. La única pregunta es, ¿qué? Respondió con aire de suficiencia. Consigamos algo de basura pura, no necesito nada de ti, solo quiero, y lo que quiero, lo tomaré. ¿Entendido? Valor gruñó. La oveja fingió estar ofendida, aunque en realidad todo era solo una máscara para ocultar los astutos cálculos que pasaban dentro de su cabeza. Ah, ya veo, un unicornio supremacista. Supongo que es algo natural, siendo uno de sus guardias. La mirada del capitán Valor se volvió tan ardiente como la de su amante Sol. Voy a hacerte un favor y olvidar solo por esta vez ese tono irrespetuoso que usaste para dirigirte a tu legítima princesa y gobernante, oveja. Gruñó peligrosamente. Todos los guardias en la habitación tenían expresiones iguales de furia apenas contenida mientras miraban a su prisionero. Él frunció el ceño. Algo en las palabras del capitán Valor no encajaba. Espera, la forma en que dijo oveja, ni mi nombre, ni siquiera el recluso 452. ¿Será posible que ni siquiera ellos sepan quién soy? Él se preguntó. Si no lo hacían, de repente se abría toda una gama de posibilidades. Pero ¿cómo saberlo con seguridad? Antes de que pudiera cambiar de opinión, la oveja inclinó la cabeza y se rió. Ja. Como si alguna vez hubiera hecho algo por mí. ¿Qué te hace pensar que alguna vez me sometería a alguien como ella? Ni siquiera vio moverse al capitán Valor, el zapato de guerra le alcanzó justo en el estómago. Se desplomó y trató de respirar con dificultad, vomitando un charco de vómito. Incluso a pesar de las náuseas, su mente seguía analizando. Golpe cuidadosamente controlado. Él fácilmente tiene suficiente fuerza para matarme de un solo golpe incluso sin esos zapatos de guerra, y ni siquiera es un pony terrestre.
Pero aún así no se rompió ni una sola costilla, incluso debe haber compensado el hecho de que yo fuera un enano. La oveja luchó por levantarle la cabeza de donde yacía agarrándose el vientre y se burló del capitán. Acababa de aprender dos cosas importantes. La primera era que lo querían vivo y en condiciones razonablemente buenas. Eso significaba que tenía algo de valor para ellos, aunque después de 57 años no sabía qué podría ser. Especialmente a la luz de la segunda cosa que había aprendido. Y era que no sabían quién era. O al menos no sabían de lo que era capaz. Si el capitán Valor lo hubiera sabido, no habría manera de que un guardia con su entrenamiento se hubiera arriesgado a entrar en contacto con él ni siquiera por un segundo. A pesar de tener todos sus poderes sellados por estos grilletes mágicos, había recordado cómo todos los guardias habían evitado tocarlo cuando lo arrojaron aquí, y con razón. Había vuelto locos a los ponis antes con solo un toque pasajero. Que ninguno de ellos supiera que solo podía hacer eso con el contacto desde el frente, con cascos con runas inscritas, no venía al caso. Solo deseaba haber ideado una forma menos dolorosa de obtener esa información. Te explicaré esto una vez, y solo una vez, dijo Valor mirándolo, estás siendo transferido temporalmente de Dreverton a mi custodia porque te estoy dando la oportunidad de realizar un acto de servicio para tu princesa y tu país. Eso no eres más que un niño, no importa. Este es un honor que no mereces, pero quedan muy pocas opciones. Harás lo que te digamos, cuando te digamos, y si intentas escapar, no dudaremos en golpearte a 1 centímetro de tu vida antes de arrojarte nuevamente a este infierno para que te pudras. ¿Está claro? Preguntó el capitán. No lo dijo como una amenaza, solo como una declaración de hecho. La oveja escupió el sabor del vómito y se impulsó hasta sentarse con un tintineo de cadenas. ¿Y qué exactamente podría tener un recluso como yo para ofrecerle al capitán de la Guardia Solar? Preguntó, plasmando una mirada lasciva en sus rasgos. Se tocó la barbilla pensativamente. ¿Un saco de boxeo? ¿Lana? ¿Un modelo del tamaño de un cordero? ¿Consejos sobre decoración del hogar? ¿Cebo? Estaba buscando respuestas, intentando provocar que el capitán dejara escapar algo. Todo lo que necesitas saber es que ha habido una serie de ataques en Vanover. Todos ocurrieron en circunstancias especiales. Todas las víctimas no recuerdan el evento, y algunas son agresivas en su negación. La princesa Celestia sí. Me encomendó la tarea de aclarar este asunto y me ha dado acceso a todos los activos que considero necesarios. Las ovejas notaron el énfasis particular en agresivo. Valor continuó. Mi teniente encontró una referencia en un archivo antiguo a un recluso que era un sanguijuela mental. Después de investigar mucho, encontró una oveja llamada Gossamer. Todas las fechas estaban equivocadas y no había más detalles sobre el informe, pero el rastro documental me lleva hasta aquí. El capitán bajó la voz y avanzó amenazadoramente, obligando al prisionero atado a retroceder arrastrando los pies. No me importa quién seas o lo que hayas hecho. Las dos únicas cosas que importan son que puedas saber algo y que seas prescindible. No arriesgaré a más médicos ni civiles en este caso, pero eres solo un criminal. Sé que en realidad no eres un niño, aunque lo parezcas. Las sanguijuelas mentales no son niños. Podemos hacer lo que queramos contigo. Así que no me des ningún motivo para ejercer mis privilegios. Si sabes lo que es bueno para ti, Gossamer. Él escupió. La oveja mantuvo su rostro en blanco incluso mientras su mente daba vueltas. En otras palabras, el capitán ha llegado a un callejón sin salida sin pistas. Celestia le ha encargado especialmente este caso y se está desesperando. Probablemente ella tampoco sepa que él vino a buscarme. Algo peligroso está sucediendo y él no está dispuesto a arriesgar a su propia gente. Ahí es donde entro yo. Lo más probable es que tenga algo que ver con la magia mental. Aunque nunca sabré dónde desenterró su teniente un informe sobre mí de hace 57 años. En voz alta dijo, ese no es mi nombre. Gossamer está muerto. Ni siquiera era mentira. Quien era había muerto hace mucho tiempo. Tienes toda la razón, ya no eres Gossamer. Eres un número, no un nombre. Número 452. Valor replicó. Se dio la vuelta y apuntó con un casco a dos de sus guardias solares. Brigo, Sunsine, sube a 452 a uno de los carros. Quiero 2 guardias sobre él en todo momento, día y noche. Haré una rotación cuando regresemos. Por ahora, no lo dejes salir de tu vista. Ordenó el capitán. Sí, señor.
Ambos unicornios ladraron, y el llamado Sunsine agarró la cadena que se arrastraba con su magia para comenzar a arrastrar a 452 hacia la puerta. Espera, nunca dijiste qué era lo que querías que hiciera por ti. Será mucho más fácil simplemente, no llegó más lejos antes de que una banda de magia amarilla se cerrara alrededor de su mandíbula, apretando penosamente. No hables. Haz esto difícil y te dejaré debajo por el resto del vuelo. ¿Entendido? Brick le gruñó a la oveja. Él asintió en respuesta, aunque con los ojos llorosos. No se podía ganar nada más resistiendo en ese momento. Y podía decir que la Guardia Solar Brick disfrutaría cumpliendo su amenaza. Fue arrojado sin ceremonias en la parte trasera de uno de los dos carros dorados que esperaban afuera, cada uno tirado por dos pegasos con brillantes armaduras doradas a juego. Los guardias Brick y Sunsine treparon elegantemente a la parte trasera con él detrás, vigilando siniestramente cada uno de sus movimientos. Mantuvo cuidadosamente sus ojos bajos, enmascarando sus emociones. Odiaba a los unicornios. Realmente los odiaba. Odiaba a los superiores que todos se sentían, y especialmente odiaba cuantos de ellos realmente lo eran. Tenían magia, podían hacer casi cualquier cosa. Si en ese mismo segundo el Capitán Valor decidía darle la vuelta con magia, no había absolutamente nada que pudiera hacer para defenderse. Los unicornios tuvieron la mejor de todas las razas. Incluso entre los ponis, donde a todos se les enseñaba que todos eran iguales y tenían un papel que desempeñar, que cada pony era igualmente digno, los unicornios siempre salían victoriosos. ¿Por qué? Simple. Porque tenían magia. De todas las razas de ponis, la que menos le desagradaban los ponis terrestres. En cierto modo, se compadecía de ellos. Nacieron sin alas ni cuernos, lo que los hacía casi inútiles en comparación con sus hermanos más afortunados. Esos individuos talentosos les dijeron a los ponis terrestres que su falta de apéndices adicionales no era nada de qué avergonzarse, que estaban destinados a trabajar la tierra y hacer uso de su pequeña cantidad de magia natural de esa manera. Fue una broma lamentable. ¿Qué era la magia de la tierra comparada con el poder de volar o doblar las reglas de la realidad? Y lo que se aplicaba a los ponis terrestres se aplicaba a todas las demás razas comunes, pero aún más. Al menos los ponis terrestres tuvieron una vida medio decente. 80 a 100 años, con los Pegasos en un período de tiempo similar. Los unicornios, debido a la gran cantidad de magia que los recorría, duraban mucho más. Los particularmente poderosos podrían superar los 200 años en algunos casos históricos. Era como si los unicornios fueran los primeros en la fila cuando se repartían todos los privilegios en la vida, y luego hubieran regresado y se hubieran alineado nuevamente delante de los ponis terrestres, mientras detrás de ellos, todos los demás luchaban por el espacio. Las ovejas aparecían en algún lugar detrás, justo delante de las orugas. Cómo odiaba y temía a los unicornios. Temía lo que podrían hacerle en un abrir y cerrar de ojos. Había estado en la guerra de resistencia y sabía de lo que era capaz un verdadero mago. Así que mantuvo la cabeza agacha mientras despegaban, haciéndose lo más pequeño posible en el fondo del carro, lo cual no fue difícil. Mientras se alejaban con una sacudida hacia el cielo, trató de no mirar por encima del borde del carro mientras la enorme mirada gris de Dreverton se alejaba lentamente. El batir de alas y el silbido del viento fueron los únicos sonidos mientras se acurrucaba más junto a los cascos de Brick y Sunsine. Intentó centrar su mente en otras cosas además del mar oscuro y agitado que se encontraba muy abajo. Me llevan en un carro sin venda en los ojos. ¿Por qué no simplemente teletransportarse? Ciertamente aquí tienen suficientes unicornios poderosos, se supone que la Guardia Solar es la mejor de las mejores. A menos que sus estándares hayan ido bajando. Y lo dudaba mucho. Lo que significa una de tres cosas. Posiblemente 1, no les importaba si él veía su ruta porque nunca regresaría. O 2, porque creían que no tenía ninguna posibilidad de escapar, por lo que no les importaba aunque lo vieran. O posibilidad 3, Dreverton estaba encantado contra la teletransportación, incluso el cuartel de la guardia en lo más alto. Eso último tendría más sentido. Dreverton es una prisión de muy alto riesgo después de todo, y no dejar ni un solo lugar desde donde teletransportarse es un movimiento inteligente en caso de una fuga, pero no les deja otra opción que el carro aéreo. Una cuarta opción. Simplemente planean arrojarme por la borda durante el vuelo. Se estremeció al pensarlo. Por otra parte, había peores caminos por recorrer. Maneras mucho peores.
El recluso 452 se movía sobre el frío suelo del carro y trataba de ponerse cómodo.